Marte está muerto, o al menos eso creíamos. Un desierto congelado, donde el viento arrastra polvo rojo sobre rocas muertas. Un planeta que perdió su batalla contra el cosmos hace miles de millones de años. Pero en julio de 2024, un robot del tamaño de un automóvil, a 200 millones de kilómetros de distancia, perforó una roca, y dentro de esa roca encontró algo que cambió todo. Manchas de color verde oscuro, anillos extraños grabados en la piedra, moléculas que en la Tierra solo aparecen cuando la vida está presente. Los científicos lo llamaron Cheyava Falls, como una cascada del Gran Cañón. Y puede que sea la evidencia más cercana que hemos tenido jamás de vida antigua en otro mundo. Pero esa roca no apareció de la nada. Es el resultado de casi 60 años de exploración marciana, de robots que han perforado, excavado, volado y analizado cada grano de polvo rojo que pudieron alcanzar. Y lo que han encontrado es una historia que nadie esperaba. Una historia de ríos que fluían bajo cielos azules, de lagos que brillaban durante millones de años, de moléculas complejas enterradas en barro antiguo, de gases misteriosos que brotan del suelo y desaparecen sin dejar rastro. Cada descubrimiento nos acerca más a responder la pregunta que nos ha obsesionado desde que miramos hacia arriba por primera vez. ¿Estamos solos en el universo? ¿Y Marte, ese punto rojo en el cielo nocturno, puede que nos dé la respuesta? Antes de sumergirnos en estos descubrimientos que están reescribiendo lo que sabemos sobre nuestro vecino planetario, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada semana, exploramos los misterios más fascinantes del cosmos, desde los confines del sistema solar hasta las profundidades del espacio interestelar. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote ciencia de calidad. Ahora sí, viajemos a Marte. Para entender lo que hemos encontrado en Marte hasta 2025, primero necesitamos comprender el escenario. Jezero, un nombre que suena a música, pero que significa lago en varios idiomas eslavos. Y no es coincidencia, porque Jezero es un cráter de 45 kilómetros de ancho, que hace más de 3.500 millones de años era exactamente eso, un lago real, con agua líquida, con un río que lo alimentaba, con sedimentos que se depositaban lentamente en su fondo, como capas de historia congelada en el tiempo. Imagina esto, un asteroide golpea Marte y abre una herida gigantesca en la superficie. Con el tiempo, el agua comienza a fluir, no gotea ni se filtra, fluye, como un río en la Tierra, arrastra rocas, arena, partículas diminutas de minerales. Todo ese material viaja kilómetros y kilómetros, hasta que finalmente el río llega al borde del cráter y se desploma hacia abajo, perdiendo velocidad al entrar en aguas más tranquilas. Y ahí, en ese momento de calma, todo lo que el río ha estado cargando se deposita, capa sobre capa, año tras año, siglo tras siglo, millón de años tras millón de años. Esto creó lo que los científicos llaman un delta, y no cualquier delta, sino uno preservado casi perfectamente durante eones bajo el polvo marciano. Los científicos lo vieron desde el espacio mucho antes de que Perseverance aterrizara. Desde las órbitas de Marte, los satélites tomaron fotos que mostraban claramente la forma característica de un delta fluvial. Pero ver algo desde arriba y confirmarlo con instrumentos sobre el terreno son dos cosas completamente diferentes. Podrías estar viendo la conclusión de una larga historia geológica, no el estado original. Podrías estar viendo erosión que ha borrado las pistas importantes. Necesitas ver debajo de la superficie. Y eso es exactamente lo que hizo Perseverance. El rover llegó en febrero de 2021 con un instrumento llamado RIMFAX, Radar Imager for Mars Subsurface Experiment, un georradar que dispara ondas de radio hacia abajo cada 10 centímetros que el rover avanza. Estas ondas penetran el suelo y rebotan cuando encuentran algo diferente debajo, una capa de roca, una capa de sedimento, un cambio en la densidad del material. Y cuando esas ondas regresan, crean una imagen de lo que hay bajo tierra hasta 20 metros de profundidad. Y lo que RIMFAX mostró fue extraordinario. Capas perfectamente horizontales y regulares, exactamente el tipo de capas que esperarías ver en el fondo de un lago tranquilo, como los sedimentos que se depositan en el fondo del océano terrestre. Imagina un estanque muy quieto, donde no pasa nada, excepto que cada año se deposita una fina capa de lodo. Así, año tras año, temporada tras temporada, y esas capas quedan ahí, preservadas, esperando millones o miles de millones de años, hasta que alguien las encuentre. Eso es lo que los científicos creen que están viendo con estas firmas de radar. David Page, el investigador principal adjunto del instrumento, lo describió perfectamente. Desde la órbita podemos ver un montón de depósitos diferentes, pero no podemos estar seguros si lo que vemos es su estado original o si estamos viendo la conclusión de una larga historia geológica. Para saber cómo se formaron estas cosas, necesitamos ver debajo de la superficie. Y eso es lo que hicieron.
Los datos revelaron que el lago pasó por al menos 2 periodos distintos de deposición. Primero llegó el agua, tranquila, quieta, acumulando sedimentos finos. Luego algo cambió. El clima marciano fluctuó. Quizás hubo periodos más húmedos y periodos más secos. Posiblemente, el río que alimentaba el lago cambió su caudal, porque entre esas capas regulares hay señales de erosión, lugares donde el agua desapareció y el viento comenzó a desgastar los sedimentos que habían sido depositados bajo el agua. Luego, el agua regresó y volvió a depositar más capas. Esta alternancia entre deposición y erosión quedó grabada en las rocas como un libro de historia climática marciana. Y lo más emocionante es que estas capas no están inclinadas, están perfectamente horizontales. Eso significa que después de que se depositaron, no hubo actividad tectónica que las moviera. No hubo terremotos marcianos que las deformaran. Quedaron ahí, intactas, durante más de 3.000 millones de años. Pero el lago no permaneció pequeño. Los científicos estiman que en su punto máximo, el lago creció hasta tener unos 35 kilómetros de diámetro, casi tan ancho como 2 Manhattans colocados de punta a punta. Y su profundidad varió dependiendo de las condiciones climáticas, pero en algunos momentos pudo haber alcanzado los 30 metros. Imagina un cuerpo de agua del tamaño de un lago considerable en la Tierra, pero en Marte, bajo un cielo que en aquel entonces probablemente era más espeso, posiblemente incluso azul en lugar del salmón pálido que vemos hoy, con olas pequeñas que lamían las orillas, con sedimentos que se arremolinaban en el fondo, con química sucediendo en esas aguas, reacciones entre minerales y agua, quizás incluso reacciones que podrían haber sostenido vida microscópica. Esa es la esperanza, porque en la Tierra, ambientes similares de edad similar contienen evidencia de vida microbiana. Lagos tranquilos donde los microorganismos prosperaron y dejaron sus firmas químicas en las rocas. El rover Perseverance no solo confirmó la existencia de este lago antiguo, también encontró evidencia de lo que sucedió después, porque el lago no duró para siempre. Eventualmente, Marte perdió su atmósfera espesa, la presión atmosférica cayó. El agua líquida ya no podía existir en la superficie. El lago se evaporó, o se filtró bajo tierra, y lo que quedó fue el delta seco que vemos hoy. Pero antes de que eso sucediera, algo dramático ocurrió. Agua de movimiento rápido atravesó la región. No el flujo tranquilo de un río alimentando un lago, sino inundaciones, agua cargada de escombros que arrastró rocas enormes desde fuera del cráter y las depositó encima del delta. Los científicos encontraron estas rocas, cantos rodados que no pertenecen a Jezero, rocas que fueron arrancadas de formaciones distantes y lanzadas al cráter por corrientes de agua violentas. Y esto no fue un periodo tranquilo en Marte, como dijo Becky Williams, científica del Planetary Science Institute. Este fue un tiempo de cambio dramático. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque encontrar un lago antiguo es importante, pero encontrar un lago que existió durante millones de años, con condiciones estables, donde la química podía ocurrir lentamente, con sedimentos que se acumulaban capa por capa, preservando cualquier molécula interesante que pudiera estar presente, eso es exactamente lo que necesitas si quieres buscar señales de vida antigua. Y Perseverance ha estado recolectando muestras de estos sedimentos. 27 núcleos de roca hasta ahora, cada uno del tamaño de un trozo de tiza de pizarrón, cada uno sellado en un tubo especial de metal, cada uno esperando el día en que una futura misión los recoja y los traiga de vuelta a la Tierra. Porque por muy buenos que sean los instrumentos a bordo de Perseverance, no se comparan con los laboratorios que tenemos aquí. Laboratorios con espectrómetros de masas gigantes, con microscopios electrónicos que pueden ver moléculas individuales, con equipos de científicos que pueden pasar años analizando una sola muestra. Traer estas rocas a la Tierra podría responder definitivamente si alguna vez hubo vida en Marte. Y cada una de estas muestras es como un capítulo en la historia de Jezero. Pero el agua en forma líquida no es lo único que hemos encontrado en Marte. Porque si miras más allá de Jezero, si amplías tu visión para incluir todo el planeta, descubres que Marte está absolutamente empapado. No de agua líquida, sino de hielo. Toneladas masivas de hielo de agua escondidas bajo la superficie. Y algunos de estos depósitos de hielo están en lugares donde no deberían estar, como el Ecuador. Imagina encontrar glaciares en el Sahara. Eso es básicamente lo que los científicos descubrieron cuando el orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea escaneó una formación geológica llamada Medusae Fossae Formation. Esta formación es enorme. Se extiende por miles de kilómetros cerca del límite entre las tierras altas y las tierras bajas de Marte. Y durante años, los científicos pensaron que era solo polvo, o ceniza volcánica, o sedimentos secos acumulados por el viento durante eones. Pero cuando Mars Express apuntó su radar de penetración terrestre, llamado MARSIS, hacia abajo,
las señales que regresaron contaban una historia diferente. El radar mostró que estos depósitos son transparentes a las ondas de radio, tienen baja densidad, y las señales coinciden perfectamente con lo que esperarías ver del hielo en capas. No hielo puro, sino hielo mezclado con polvo. Capas y capas de hielo de agua, alcanzando hasta 3,5 kilómetros de profundidad bajo la superficie. Eso es casi tan profundo como el Gran Cañón de punta a punta, y la cantidad de hielo atrapado ahí es alucinante. Si todo ese hielo se derritiera, cubriría todo Marte con una capa de agua de entre 1,5 metros y 2,5 metros de profundidad, o llenaría el Mar Rojo de la Tierra. Thomas Waters, del Smithsonian Institution, quien dirigió la investigación, lo dijo claramente. Emocionantemente, las señales de radar coinciden con lo que esperaríamos ver del hielo en capas, y son similares a las señales que vemos de los casquetes polares de Marte, que sabemos que son muy ricos en hielo. Encontrar tanto hielo cerca del Ecuador es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, según el clima actual de Marte. El Ecuador es demasiado cálido. Bueno, cálido en términos marcianos. El hielo debería sublimarse, convertirse directamente de sólido a gas y desaparecer en la delgada atmósfera. Pero ahí está, lo cual significa que este hielo se formó en una época muy diferente de la historia marciana. Una época cuando el clima era lo suficientemente frío y húmedo como para que se acumularan glaciares masivos, incluso en latitudes bajas, posiblemente hace 1.000 millones de años, quizás más. Y luego, cuando el clima cambió, estos depósitos quedaron sepultados bajo cientos de metros de polvo seco y ceniza volcánica. Esa capa protectora ha preservado el hielo durante todo este tiempo. Es como una cápsula del tiempo helada que nos da pistas sobre cómo era Marte en el pasado. Y para los futuros exploradores humanos de Marte, este descubrimiento es oro puro, porque el agua es pesada, muy pesada. Enviar suficiente agua desde la Tierra para sostener una misión tripulada a Marte sería prohibitivamente costoso. Pero si puedes encontrar agua en Marte, de repente todo cambia. Puedes usarla para beber, para cultivar alimentos, para generar oxígeno respirable, dividiendo las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Incluso puedes usarla para crear combustible para cohetes, porque el hidrógeno y el oxígeno del agua pueden combinarse para impulsar un cohete de regreso a la Tierra. Claro, extraer este hielo no será fácil. Está enterrado a varios kilómetros de profundidad. Necesitarías equipo de perforación serio y estarías trabajando en un ambiente extremadamente hostil. Pero el hecho de que el hielo esté ahí, y en cantidades tan enormes, cambia fundamentalmente cómo pensamos sobre la exploración humana de Marte. Y no es solo la Medusae Fossae Formation. Hemos encontrado hielo de agua en muchos otros lugares también. Los casquetes polares de Marte son enormes reservorios de hielo. El Mars Odyssey de la NASA ha mapeado hielo superficial en latitudes medias. El Trace Gas Orbiter de la ESA encontró hielo justo debajo de la superficie en Valles Marineris. E incluso, hemos visto escarcha de agua en las cimas de los volcanes marcianos más altos. Olympus Mons, Arsia Mons, Ascraeus Mons, todos muestran depósitos transitorios de escarcha que aparecen en las mañanas frías de las temporadas más frías de Marte y desaparecen al mediodía. Estos descubrimientos cuentan una historia coherente. Marte tuvo agua, mucha agua, tanta que formó océanos, lagos, ríos, glaciares. Y aunque la mayor parte de esa agua se perdió en el espacio o quedó atrapada bajo tierra, todavía hay suficiente agua congelada en Marte para llenar los sueños de los futuros exploradores. Pero encontrar agua, ya sea líquida antigua o hielo actual, es solo una parte del rompecabezas, porque el agua por sí sola no crea vida. Necesitas algo más. Necesitas los bloques de construcción químicos, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, los elementos que forman las moléculas orgánicas que son esenciales para la vida tal como la conocemos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente emocionantes. Porque no solo hemos encontrado estos elementos en Marte, hemos encontrado moléculas orgánicas complejas, moléculas que en la Tierra están asociadas con procesos biológicos. Las moléculas orgánicas más grandes jamás descubiertas en Marte fueron encontradas por el rover Curiosity en una muestra de roca llamada Cumberland. Esta muestra fue perforada en mayo de 2013 en un lugar llamado Yellowknife Bay, en el cráter Gale, y durante años, los científicos han estado analizando y reanalizando esta muestra usando diferentes técnicas, porque Cumberland resultó ser una verdadera mina de oro química. Inicialmente, los científicos estaban buscando aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Calentaron la muestra 2 veces en el horno del laboratorio SAM a bordo de Curiosity y midieron la masa de las moléculas liberadas. No encontraron aminoácidos, pero encontraron algo más: alcanos de cadena larga, decano, undecano y dodecano.
Estas moléculas están formadas por 10, 11 y 12 átomos de carbono respectivamente, y son los fragmentos rotos de moléculas aún más grandes. Los científicos creen que originalmente eran ácidos grasos. Piensa en los ácidos grasos como los bloques de construcción de las membranas celulares. En la Tierra, las células vivas usan ácidos grasos para formar las barreras que separan su interior del mundo exterior. Los ácidos grasos también ayudan a regular varios procesos celulares. Ahora, encontrar fragmentos de ácidos grasos no prueba que hubo vida en Marte, porque los ácidos grasos también pueden formarse sin vida, a través de reacciones químicas provocadas por procesos geológicos, como cuando el agua interactúa con minerales en ambientes hidrotermales. Meteoritos que caen sobre Marte también podrían traer ácidos grasos desde el espacio, así que hay varias explicaciones posibles, pero lo emocionante es que hemos encontrado moléculas tan grandes y complejas. Antes de este descubrimiento, las moléculas orgánicas más grandes encontradas en Marte tenían solo 6 átomos de carbono. Ahora hemos encontrado moléculas con 12. Eso sugiere que la química prebiótica en Marte avanzó más de lo que pensábamos. Y hay otro detalle intrigante. En la Tierra, cuando los organismos vivos producen ácidos grasos, tienden a producir moléculas con números pares de átomos de carbono. Eso es porque las enzimas que construyen ácidos grasos lo hacen 2 átomos de carbono a la vez. Así que si encontráramos predominantemente ácidos grasos con números pares de carbonos en Marte, eso podría ser una pista de que se formaron biológicamente. Los científicos aún están trabajando en esto. Las moléculas que encontraron tienen 11, 12 y 13 carbonos. Una mezcla. Así que no es una pistola humeante, pero es intrigante. Caroline Freycinet, quien dirigió el estudio, lo expresó perfectamente. Nuestro estudio prueba que incluso hoy, analizando muestras de Marte, podríamos detectar firmas químicas de vida pasada, si alguna vez existió en Marte. Y no es solo Cumberland. Perseverance también ha estado encontrando moléculas orgánicas. En 2022, el rover detectó señales consistentes con moléculas orgánicas en la superficie de rocas en G0, usando un instrumento llamado SHERLOC, Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Este instrumento usa espectroscopía Raman ultravioleta profunda y fluorescencia para mapear la distribución de moléculas orgánicas y minerales en superficies de rocas, y encontró múltiples señales consistentes con diferentes tipos de compuestos orgánicos, algunos vinculados a procesos acuosos, lo que sugiere que el agua jugó un papel clave en crear o preservar estas moléculas. La detección potencial de varias especies de carbono orgánico en Marte tiene implicaciones para comprender el ciclo del carbono en Marte y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia, dijo Amy Williams, profesora asistente en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Florida. Ahora, hay que ser cuidadosos aquí. La materia orgánica puede formarse de varias maneras, no solo de procesos relacionados con la vida. Las reacciones geológicas y químicas también pueden formar moléculas orgánicas, y estos procesos no biológicos son favorecidos como origen de estos posibles orgánicos marcianos. Pero el hecho de que estemos encontrando estas moléculas en múltiples lugares, preservadas en rocas de diferentes edades, formadas en diferentes ambientes, sugiere que Marte tuvo una química orgánica activa durante mucho tiempo. Y donde hay química orgánica compleja, donde hay agua, donde hay fuentes de energía, existe la posibilidad de vida. Quizás no vida compleja, posiblemente solo microbios, pero incluso un microbio marciano sería el descubrimiento más importante en la historia de la ciencia, porque cambiaría todo. Ya no seríamos la única forma de vida conocida en el universo. Y si la vida surgió independientemente en 2 planetas en el mismo sistema solar, entonces el universo probablemente está repleto de vida. Cada estrella podría tener planetas donde organismos similares luchan por existir. Ese es el poder de encontrar vida en Marte, incluso si es solo un fósil microscópico de hace 3.500 millones de años. Cambiaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Pero espera, porque hay otro componente en esta historia que es absolutamente desconcertante: el metano. En la Tierra, el metano es producido principalmente por seres vivos, vacas que rumian pasto, bacterias en pantanos, termitas masticando madera. Los procesos geológicos también pueden crear metano, pero la mayoría viene de la vida. Así que cuando el rover Curiosity comenzó a detectar metano en la atmósfera marciana, los científicos se emocionaron y confundidos, porque el metano en Marte se comporta de manera extraña. Aparece por la noche, desaparece durante el día, fluctúa estacionalmente y a veces, sin advertencia, se dispara a niveles 40 veces más altos de lo normal. La detección más grande jamás registrada por Curiosity fue alrededor de 21 partes por 1000 millones en junio de 2019.
Eso es enorme comparado con los niveles de fondo que generalmente están por debajo de una parte por 1000 millones. Y luego, tan repentinamente como apareció, el metano desapareció. Al día siguiente, los niveles habían caído de nuevo a casi cero. ¿Qué está pasando? Nadie lo sabe con certeza. Paul Mahaffey, investigador principal de SAM en el Goddard Space Flight Center de la NASA, lo admitió abiertamente. Con nuestras mediciones actuales, no tenemos forma de saber si la fuente de metano es biología o geología, o incluso antigua o moderna. Los científicos han estado trabajando en teorías. Una idea es que el metano está atrapado bajo tierra en grietas y poros de roca. Cuando la presión atmosférica cambia debido al calentamiento solar durante el día, estas grietas esencialmente respiran hacia afuera, empujando el metano hacia la superficie. Luego, cuando la presión aumenta por la noche, el metano es succionado de regreso bajo tierra. Este proceso se llama bombeo barométrico y podría explicar las variaciones diarias. Otra teoría involucra sal. El científico Alexander Pavlov, del Goddard Space Flight Center de la NASA, sugirió que el metano podría estar sellado bajo costras de sal solidificada en el regolito marciano. El regolito es básicamente suelo hecho de roca rota y polvo. Cuando la temperatura sube durante las temporadas o momentos más cálidos del día, la sal se debilita y el metano se filtra. Pavlov y su equipo probaron esta idea en laboratorio. Mezclaron análogos de suelo marciano con diferentes concentraciones de una sal llamada perclorato y los expusieron a condiciones similares a las de Marte. Descubrieron que se formaba un sello solo en muestras con concentraciones de perclorato del 5 al 10%. Eso es mucho más alto que lo que Curiosity ha medido en el cráter Gale. Pero el regolito allí es rico en un tipo diferente de minerales de sal llamados sulfatos. El equipo de Pavlov ahora quiere probar si los sulfatos también pueden formar sellos. Si pueden, eso podría explicar por qué el metano aparece solo en momentos y lugares específicos. Pero aquí está el misterio aún más grande. El Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea ha estado en órbita alrededor de Marte, específicamente para estudiar gases atmosféricos, incluido el metano, y no ha detectado nada. Cero metano. Entonces, ¿por qué Curiosity detecta metano en la superficie, pero el orbitador no lo ve desde arriba? Una posibilidad es que el metano está siendo destruido muy rápidamente en la atmósfera superior. Posiblemente la radiación ultravioleta del Sol lo descompone antes de que pueda acumularse a niveles detectables desde la órbita. O quizás el metano se libera en pequeñas bocanadas que se dispersan rápidamente antes de alcanzar altitudes más altas. Coordinar las mediciones desde la superficie y desde la órbita podría ayudar a los científicos a ubicar las fuentes del gas y entender cuánto dura en la atmósfera marciana. Pero mientras tanto, el metano marciano sigue siendo uno de los grandes misterios del planeta rojo. Y aquí es donde todas estas piezas comienzan a encajar. Agua antigua, hielo actual, moléculas orgánicas complejas, metano misterioso. Cada descubrimiento por sí solo es fascinante, pero juntos pintan un cuadro de un Marte que era habitable. Un Marte donde la química de la vida podría haber ocurrido. Y eso nos lleva al descubrimiento más emocionante de todos. Cheyava Falls. El nombre evoca una cascada majestuosa en el Gran Cañón de Arizona. Pero en Marte, Cheyava Falls no es una cascada, es una roca. Una roca del tamaño de un escritorio escolar con forma de punta de flecha. Y podría ser la evidencia más convincente que hemos encontrado jamás de vida antigua en otro mundo. En julio de 2024, Perseverance se encontró con esta roca mientras exploraba una región llamada Bright Angel, en los bordes del antiguo canal fluvial Neretva Vallis. Este canal, de unos 400 metros de ancho, fue tallado hace miles de millones de años por agua que fluía hacia el cráter Jezero, y Cheyava Falls estaba ahí esperando, con sus secretos encerrados en la piedra durante eones. Cuando el equipo científico vio las primeras imágenes, supieron inmediatamente que habían encontrado algo especial. La superficie de la roca estaba salpicada de manchas extrañas, manchas oscuras rodeadas de halos blancos. Los científicos las llamaron manchas de leopardo. Y estas manchas no son solo decorativas, contienen química fascinante. Las manchas están compuestas por dos minerales, vivianita y greyita. Ahora, estos nombres no significan mucho para la mayoría de las personas, pero para los científicos que estudian la vida, estos minerales son como banderas rojas ondeando en el viento, porque en la Tierra, la vivianita es un fosfato de hierro que se forma frecuentemente en lagos y sedimentos costeros, donde los microbios usan hierro en su metabolismo. Piénsalo de esta manera. Imagina que hay bacterias viviendo en el barro en el fondo de un lago. Estas bacterias necesitan energía, así que toman hierro del ambiente y lo usan en reacciones químicas que les proporcionan esa energía. Como nosotros usamos oxígeno para quemar azúcar y obtener energía, ellas usan hierro. Y cuando estas bacterias hacen su trabajo,
cambian la química del hierro a su alrededor. El hierro se oxida de una forma específica y luego, cuando ese hierro oxidado interactúa con fosfato disuelto en el agua, se forma vivianita. Así que encontrar vivianita es como encontrar una huella digital de procesos metabólicos. No prueba que hubo vida, porque procesos no biológicos también pueden crear vivianita, pero es sugestivo, muy sugestivo. Y luego está la greyita, un sulfuro de hierro. En la Tierra, algunos microbios usan azufre en lugar de oxígeno para obtener energía, y cuando lo hacen, pueden producir greyita como subproducto. De nuevo, encontrar greyita no es una prueba definitiva de vida. Reacciones químicas puramente geológicas también pueden crearla. Pero encontrar vivianita y greyita juntas, en manchas organizadas en una roca que se formó en un antiguo lecho de río, donde el agua fluía, eso es exactamente el tipo de patrón que esperarías ver si hubiera habido microbios viviendo allí hace miles de millones de años. Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity, lo llamó la roca más desconcertante, compleja y potencialmente importante hasta ahora. Y no exageraba. Pero espera, porque hay más. La roca también contiene materia orgánica, compuestos de carbono, los componentes químicos de la vida tal como la conocemos. Ahora, sabemos que la materia orgánica puede formarse sin vida. Los meteoritos la traen del espacio. Las reacciones geológicas la crean. Pero encontrar materia orgánica, junto con estos minerales que sugieren reacciones de reducción-oxidación, el tipo de reacciones que la vida usa para obtener energía, eso es lo que hace que Cheyabha Falls sea tan emocionante. El equipo científico estudió esta roca durante más de un año. La escanearon con todos los instrumentos disponibles en Perseverance, tomaron imágenes de alta resolución, analizaron su composición química, usaron espectroscopía para identificar minerales y luego perforaron un núcleo, un cilindro de roca del tamaño de un trozo de tiza que extrajeron del interior de Cheyabha Falls. Este núcleo, apodado Sapphire Canyon, se convirtió en la muestra número 22 recolectada por Perseverance. Y ahora está sellado en un tubo de metal, esperando el día en que una futura misión lo recoja y lo traiga a la Tierra, porque por muy buenos que sean los instrumentos en el rover, no pueden darnos una respuesta definitiva sobre si estas firmas químicas fueron creadas por vida o por procesos no biológicos. Para eso, necesitamos laboratorios terrestres. Necesitamos microscopios electrónicos que puedan ver estructuras celulares preservadas si las hay. Necesitamos espectrómetros de masas que puedan medir la proporción de isótopos de carbono con precisión extrema, porque los organismos vivos prefieren ciertos isótopos sobre otros. Necesitamos el poder analítico completo de la ciencia moderna. Y aquí está la parte verdaderamente notable de Cheyabha Falls. Esta roca se formó en algunos de los sedimentos más jóvenes que Perseverance ha investigado. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que las señales de vida antigua solo se encontrarían en las formaciones rocosas más antiguas, porque Marte se volvió inhóspito hace mucho tiempo. Su atmósfera se adelgazó, el agua desapareció, la radiación bombardeó la superficie, así que la lógica decía que si alguna vez hubo vida, habría existido en el Marte antiguo, húmedo y cálido, y habría desaparecido cuando el planeta se secó. Pero Cheyabha Falls sugiere que Marte pudo haber sido habitable durante más tiempo de lo que pensábamos, o hasta más tarde en la historia del planeta. Las rocas más antiguas también podrían contener señales de vida, pero tal vez sean más difíciles de detectar porque han sido expuestas a radiación y oxidación durante más tiempo. Este hallazgo cambia nuestra comprensión de cuándo y dónde buscar evidencia de vida en Marte, y hace que cada muestra que Perseverance recolecta sea potencialmente preciosa. Katie Stack Morgan, científica del proyecto Perseverance en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, lo resumió perfectamente. Las afirmaciones astrobiológicas, particularmente las relacionadas con el posible descubrimiento de vida extraterrestre pasada, requieren evidencia extraordinaria. Lograr que un hallazgo tan significativo como una posible biofirma en Marte llegue a una publicación revisada por pares es un paso crucial en el proceso científico, porque garantiza el rigor, la validez y la importancia de nuestros resultados. Y eso es exactamente lo que sucedió. En septiembre de 2025, después de más de un año de escrutinio científico riguroso, la revista Nature publicó los resultados validados. Científicos externos examinaron los datos y el análisis del equipo de Mars 2020 y concluyeron que sí, Sapphire Canyon realmente contiene posibles biofirmas, pistas que sugieren que la vida pasada pudo haber estado presente, pero que requieren más datos o estudio adicional antes de sacar conclusiones sobre la ausencia o presencia de vida. Están siendo cautelosos, como deberían ser, porque afirmar que encontraste vida en otro planeta es probablemente la afirmación científica más grande que puedes hacer. Necesitas estar absolutamente seguro, pero incluso con esa cautela,
Este es el hallazgo más prometedor hasta ahora. Sean Duffy, administrador interino de la NASA, lo dijo claramente. Este hallazgo de Perseverance es lo más cerca que hemos estado jamás de descubrir vida en Marte. La identificación de una posible biofirma en el planeta rojo es un descubrimiento innovador que avanzará nuestra comprensión de Marte. Ahora imagina lo que sucedería si cuando estas muestras finalmente lleguen a la Tierra, los científicos confirmen que las manchas de leopardo en Cheyava Falls fueron realmente creadas por microbios marcianos hace 3.500 millones de años. Sería el descubrimiento más grande en la historia de la ciencia. Cambiaría todo: nuestra comprensión de la biología, nuestra comprensión de dónde puede surgir la vida, nuestra comprensión de cuán común es la vida en el universo. Porque si la vida surgió independientemente en dos planetas en el mismo sistema solar, entonces las implicaciones son asombrosas. Cada estrella que ves en el cielo nocturno podría tener planetas donde la vida está luchando por existir. El universo podría estar absolutamente repleto de vida. Y Cheyava Falls podría ser la roca que nos diga eso. Pero mientras Perseverance estaba haciendo estos descubrimientos revolucionarios en Jezero, su hermano mayor, Curiosity, estaba ocupado en el otro lado del planeta haciendo su propio hallazgo sorprendente. En mayo de 2024, Curiosity estaba rodando a través de una región llamada Canal Geddes Vallis. Este canal fue tallado hace 3.000 millones de años por una mezcla de agua que fluía y escombros. Y el rover, que pesa casi 1 tonelada, rodó sobre una roca, solo una roca ordinaria en el suelo marciano. Excepto que cuando la roca se rompió bajo el peso del rover, reveló algo extraordinario: cristales amarillos verdosos brillando en el interior. Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity, lo llamó el hallazgo más extraño de toda la misión y el más inesperado. Creo que hay mucha suerte involucrada aquí. No todas las rocas tienen algo interesante dentro. Y tenía razón, porque cuando el equipo usó los instrumentos de Curiosity para analizar la roca agrietada, descubrieron que los cristales estaban hechos de azufre puro, azufre elemental, azufre que no está mezclado con otros materiales. Y esta fue la primera vez que se encontró azufre puro en Marte. Ahora, Curiosity ya había descubierto sulfatos en Marte antes. Los sulfatos son sales que contienen azufre y se forman cuando el agua se evapora. El equipo había visto evidencia de sulfato de calcio blanco brillante, también conocido como yeso, en grietas en la superficie marciana. Estos son esencialmente depósitos de agua dura, dejados por flujos de agua subterránea antiguos. Pero el azufre puro es diferente. Se forma solo en un rango estrecho de condiciones que los científicos no habían asociado con la historia de esta ubicación. Vasavada lo comparó con encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, así que ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante. Y lo aún más extraño es que Curiosity encontró todo un campo de estas rocas. Montones de rocas brillantes que se ven similares a la que el rover aplastó. Así que no fue un evento aislado. Hay mucho azufre puro en el canal Geddes Vallis. La pregunta es, ¿por qué? Los científicos están trabajando en teorías. El azufre elemental normalmente se asocia con actividad volcánica. Piensa en los respiraderos volcánicos en la Tierra, donde el azufre se deposita alrededor de las aberturas, o manantiales calientes, donde el azufre se acumula como depósitos amarillos. Pero Geddes Vallis no muestra signos de haber sido un área volcánica activa recientemente. Así que tal vez el azufre se formó de una manera diferente. Tal vez había azufre disuelto en el agua subterránea antigua, y cuando esa agua se filtró a la superficie y se evaporó, dejó atrás depósitos de azufre puro. O tal vez hubo reacciones químicas entre minerales de azufre y otros compuestos que liberaron azufre elemental. Los científicos aún están tratando de resolverlo, pero lo importante es que este descubrimiento nos dice que Marte tuvo una química del azufre activa, y el azufre es uno de los elementos esenciales para la vida. En la Tierra, algunos microbios obtienen su energía de reacciones que involucran azufre. Así que encontrar tanto azufre en tantas formas diferentes, sulfatos aquí, azufre puro allá, nos dice que Marte tuvo todos los ingredientes químicos necesarios para sustentar vida microbiana. Curiosity ha estado explorando el cráter Gale desde que aterrizó en 2012, y cada año, el rover sube más alto por las laderas del Monte Sharp, la montaña de 5 kilómetros de altura que se eleva desde el centro del cráter. Cada capa de roca que el rover encuentra representa un periodo diferente en la historia marciana. Las capas inferiores son más antiguas, las capas superiores son más jóvenes. Es como leer un libro de historia geológica. Y en diciembre de 2025, Curiosity completó su perforación número 41, un agujero en una roca llamada Mammoth Lakes. El rover pulverizó la roca y vertió el polvo en los instrumentos dentro de su vientre para análisis adicional, y luego siguió adelante, dirigiéndose hacia nuevas regiones del canal
para ver qué otras sorpresas están esperando ser descubiertas. Porque si hay algo que hemos aprendido de más de una década de exploración con Curiosity, es que Marte nunca deja de sorprendernos. Cada nueva roca perforada, cada nuevo análisis químico, cada nueva imagen, revela detalles que no esperábamos. Y eso es lo que hace que la exploración sea tan emocionante. Mientras los rovers rodaban sobre la superficie marciana, acumulando descubrimiento tras descubrimiento, otro pionero estaba escribiendo su propia historia desde el cielo. Porque en abril de 2021, la humanidad logró algo que muchos pensaron que era imposible. Volamos en otro planeta. El 19 de abril de 2021, un pequeño helicóptero del tamaño de una caja de zapatos, llamado Ingenuity, se elevó del suelo marciano. Sus rotores giraban a más de 2.400 revoluciones por minuto, cortando el aire marciano casi invisible, porque el aire en Marte es increíblemente delgado. Solo el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre al nivel del mar. Es como intentar volar en la Tierra a una altitud de 30 kilómetros. Para generar suficiente sustentación en ese aire delgado, las zapas del rotor tienen que girar a velocidades que se acercan a la velocidad del sonido. Y el helicóptero tiene que ser extremadamente ligero. Ingenuity pesa solo 1,8 kg, menos que un gato doméstico promedio. Está hecho de los materiales más ligeros posibles: fibra de carbono, espuma aeroespacial, componentes electrónicos miniaturizados. Y sin embargo, a pesar de todos los desafíos, Ingenuity se elevó, subió a 3 metros de altura, se quedó flotando en el aire durante 30 segundos, luego descendió suavemente y aterrizó. Y con ese vuelo, la humanidad logró algo que había parecido ciencia ficción solo unos años antes: vuelo motorizado y controlado en otro mundo. Los ingenieros de la NASA lo llamaron su momento de los hermanos Wright, porque fue tan histórico como el primer vuelo de Orville y Wilbur Wright en Kitty Hawk en 1903. De hecho, Ingenuity lleva un pequeño trozo de tela del ala del Wright Flyer original, un homenaje apropiado al primer avión de la humanidad. Mimi Aun, la gerente del proyecto Ingenuity, describió la emoción de esa primera noche. El 19 de abril, en el primer minuto, cuando de repente su teléfono se iluminó con la noticia de que Ingenuity había volado con éxito, se puso muy emocional. Caminó mentalmente a través de todo el viaje, desde las primeras pruebas de concepto hasta lograr la masa correcta, hasta ser colocado en el rover, lo que fue increíble. Como un sueño hecho realidad, íbamos a Marte. Y ahora, estábamos en Marte, y lo estábamos haciendo. Ingenuity fue diseñado como una demostración tecnológica. Se suponía que haría no más de 5 vuelos de prueba en 30 días. Eso era todo. Probar que el vuelo era posible en Marte y luego terminar la misión. Pero Ingenuity superó todas las expectativas. Completó esos 5 primeros vuelos sin problemas. Y luego la NASA decidió extender la misión. El helicóptero se embarcó en un nuevo papel, como explorador aéreo para el rover Perseverance. Volaba por delante del rover, tomando fotografías de terrenos difíciles, ayudando a los científicos a decidir a dónde enviar a Perseverance a continuación. Ingenuity voló sobre lechos de ríos antiguos, sobre crestas rocosas, sobre dunas de arena ondulantes. Durante su vuelo 26, Ingenuity sobrevoló el paracaídas y la carcasa trasera destrozada de Perseverance, los componentes que habían ayudado a entregar ambos vehículos de manera segura a Marte. Desde su posición aérea, el helicóptero devolvió un flujo constante de fotografías impresionantes, imágenes que mostraban Marte desde una perspectiva que nunca habíamos visto antes, una vista de pájaro de otro planeta. Y el helicóptero siguió volando, vuelo tras vuelo. En total, completó 72 misiones a lo largo de casi 3 años. Voló 17 kilómetros, 14 veces más lejos que lo planeado. Registró más de 2 horas de tiempo total de vuelo y operó desde 48 campos de aterrizaje diferentes. Durante ese tiempo, sobrevivió a tormentas de polvo, noches heladas a 90 grados bajo cero y días abrasadores bajo el sol marciano. Fue actualizado para elegir autónomamente sitios de aterrizaje en terreno traicionero y continuó funcionando mucho más allá de las expectativas. Teddy Sanetos, gerente del proyecto Ingenuity, lo expresó perfectamente. El helicóptero de Marte nunca habría volado una vez, mucho menos 72 veces, si no fuera por la pasión y dedicación de los equipos de Ingenuity y Perseverance. El primer helicóptero de Marte dejará una marca indeleble en el futuro de la exploración espacial e inspirará flotas de aeronaves en Marte y otros mundos durante las próximas décadas. Pero el 18 de enero de 2024, la increíble racha de Ingenuity llegó a su fin. Durante el vuelo 72, algo salió mal. El helicóptero estaba realizando un vuelo vertical rápido para verificar sus sistemas después de un aterrizaje temprano no planificado durante su vuelo anterior. Se suponía que era simple: subir a 12 metros, flotar durante 4 segundos y medio,
luego descender a 1 metro por segundo, pero aproximadamente a 1 metro sobre la superficie, Ingenuity perdió contacto con el rover. Las comunicaciones se cortaron. Al día siguiente, se restableció el contacto, y las imágenes que llegaron varios días después mostraron el problema. Las puntas de las aspas del rotor estaban dañadas. Una de las aspas se había roto. La causa probable fue un error de navegación autónoma. El área donde Ingenuity estaba volando era mayormente sin rasgos distintivos, dunas de arena que se veían prácticamente iguales en todas direcciones. El sistema de navegación del helicóptero dependía de rastrear características visuales en el suelo mientras volaba, pero sin suficientes puntos de referencia distintivos, se desorientó, y durante el aterrizaje tocó el suelo con demasiada fuerza o en el ángulo incorrecto. Las aspas del rotor golpearon el suelo y se dañaron irreparablemente. Bill Nelson, administrador de la NASA, elogió el logro. Ese notable helicóptero voló más alto y más lejos de lo que jamás imaginamos, y ayudó a la NASA a hacer lo que hacemos mejor: hacer posible lo imposible. A través de misiones como Ingenuity, la NASA está allanando el camino para futuros vuelos en nuestro sistema solar y una exploración humana más inteligente y segura a Marte y más allá. Y aunque Ingenuity ya no puede volar, su misión no ha terminado. El equipo de JPL cargó nuevos comandos de software que dirigen al helicóptero a continuar recopilando datos, mucho después de que hayan cesado sus comunicaciones con el rover. Ingenuity ahora sirve como una plataforma estacionaria. Está probando el rendimiento de su panel solar, de sus baterías, de otros equipos electrónicos. Está tomando fotografías de la superficie con su cámara de color. Está recopilando datos de temperatura de sensores colocados en todo el helicóptero. Y está almacenando toda esta información a bordo. Los ingenieros esperan que Ingenuity pueda almacenar hasta 20 años de datos diarios, si las condiciones locales no interfieren. Algún día, tal vez un futuro rover, o una aeronave, o incluso astronautas, recuperarán ese helicóptero, y cuando lo hagan, tendrán una perspectiva a largo plazo sobre los patrones climáticos marcianos y el movimiento del polvo, información que ayudará a diseñar futuras aeronaves y misiones tripuladas a Marte. Entonces, cuando das un paso atrás y observas todos estos descubrimientos juntos, comienza a surgir una imagen coherente. Marte no siempre fue el desierto congelado que vemos hoy. Hace miles de millones de años, era un mundo muy diferente. Tenía una atmósfera más espesa, temperaturas más cálidas y agua, mucha agua. Ríos fluían desde las tierras altas hacia las tierras bajas. Lagos se formaban en cráteres de impacto. Deltas se construían donde los ríos encontraban aguas tranquilas. Los sedimentos se depositaban capa tras capa, y en esas aguas, la química sucedía. Minerales se disolvían, elementos se mezclaban, moléculas orgánicas se formaban, tal vez a través de procesos puramente geológicos, o tal vez, solo tal vez, a través de procesos biológicos. Microbios que usaban hierro y azufre para obtener energía, que construían membranas celulares a partir de ácidos grasos, que dejaban sus firmas químicas grabadas en las rocas. No lo sabemos con certeza, todavía no, pero cada nuevo descubrimiento nos acerca más a una respuesta. El lago en Jezero existió durante millones de años, tiempo suficiente para que la vida surgiera si las condiciones eran correctas. Las moléculas orgánicas complejas que hemos encontrado muestran que la química prebiótica avanzó significativamente. Los depósitos masivos de hielo nos dicen que Marte tuvo múltiples épocas climáticas diferentes. Hubo tiempos cuando los glaciares se formaron incluso en el Ecuador. El metano que Curiosity sigue detectando nos dice que hay procesos activos sucediendo bajo la superficie incluso hoy. Tal vez solo geoquímica, pero tal vez algo más. Y Chellaba Falls, con sus manchas de leopardo y su materia orgánica y sus minerales que sugieren metabolismo microbiano, es la evidencia más tentadora hasta ahora de que la vida pudo haber existido en Marte. Necesitamos traer esas muestras a la Tierra. Necesitamos estudiarlas con cada instrumento que tenemos. Necesitamos examinarlas desde todos los ángulos posibles. Porque si encontramos evidencia definitiva de vida, incluso vida extinta de hace 3.500 millones de años, cambiará fundamentalmente nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Y mientras tanto, la exploración continúa. Perseverance ahora está explorando el margen del cráter Jezero, cerca de la entrada del cañón, donde un río una vez inundó el piso del cráter. Se han detectado ricos depósitos de carbonato a lo largo del margen. Curiosity está más arriba en el monte Sharp, subiendo hacia capas de roca cada vez más jóvenes. Nuevos rovers están siendo diseñados. Nuevos helicópteros más grandes y capaces están siendo planeados. Y algún día, no muy lejano, los humanos pondrán sus botas en el suelo marciano. Caminarán por antiguos lechos de lagos. Recogerán rocas con sus propias manos. Verán con sus propios ojos los paisajes que nuestros robots han estado explorando. Y tal vez,
solo tal vez, sostendrán en sus manos una roca que contiene la evidencia innegable de que alguna vez, hace mucho tiempo, Marte estaba vivo. Ese es el futuro que estamos construyendo. Descubrimiento tras descubrimiento, vuelo tras vuelo, muestra tras muestra. Y todo comenzó con la simple pregunta que los humanos han estado haciendo durante milenios. ¿Estamos solos? Marte puede estar a punto de darnos la respuesta. Y cuando lo haga, nada volverá a ser lo mismo. Así que si este viaje por los descubrimientos más fascinantes en Marte te ha dejado maravillado tanto como a mí, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada semana exploramos los misterios del cosmos, desde los secretos más profundos de nuestro sistema solar hasta los confines del espacio interestelar. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote ciencia de calidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando lo desconocido.